¿Qué pueden consumir? Pues yogur probiótico nada más. Que puedas consumirlo máximo una vez al mes. Claro, no necesitas más. Dime. Una consulta. ¿Seríamos a poner una vez al mes? ¿Puede llegar a generar resistencia? Depende de qué. En esos casos puede ocurrir sí cuando estamos frente al consumo de alimentos que tengan bacterias de esa índole. ¿Por qué? Porque la misma microbiota nos ayuda a combatir este tipo de agentes. Al no tener la microbiota, pues se van a instalar bacterias o una microbiota nueva, entonces esta sí puede estar asociada con la formación de bacterias resistentes a, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado, por eso cuando se enfermen, que no sea su primer alimento, pues no sé, no quiero ofender aquí a nadie de estos lares, pero que no sea la casera que con suerte y ves que sus manos están medio limpias, con su anillo de oro aquí mientras te sirve así la comida. O sea, si has estado enfermo, no vayas a esos lugares, mejor prepárate tu comida y te aseguras de que el preparado es el adecuado y difícilmente vas a tener una infección a través de, ¿ya? Por eso, todas las personas que tienen algún tipo de patología sí deberían tener ese es un artículo que lo revisé hoy. Qué interesante. Puede ser tarea, ¿no? La microbiota está asociado con el factor salud también, ¿ya? Entonces, cuando ustedes se enferman, deberían tener un cambio en su dieta en la cual sea mucho más saludable para tener una microbiota mucho más saludable, ¿ya? Si hacen lo que la mayoría de personas hace, que es, no sé, ya me siento bien, me voy a comprar mi Coca-Cola con mi pollo a la broster, o no sé qué consumen ustedes después de que estén enfermos, sino que lo que deberían hacer es consumir algo mucho más sano que se llama la dieta blanca, ¿ya? La dieta de pacientes. O sea, pollo hervido, arroz y nada más, ni siquiera viene verduras todavía, hasta que avanzas y progresas y recién puedes tener verduras hervidas. Así que, eso. ¿Qué más? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Por qué no verduras? Es que puede ser que el preparado no sea el adecuado y las verduras... bueno, según yo esto es muy obvio, pero supongo que es mejor decirlo. Las verduras no basta solo con mojarlas y ya, porque en Latinoamérica la característica es que nuestras aguas no están filtradas en la gran mayoría de Latinoamérica, salvo algunos lugares de Chile. Entonces, eso significa que tienes una gran cantidad de posibles bacterias. Si solamente mojas las verduras, significa que tienes mucha probabilidad de tener alguna infección gastrointestinal. Lo que en realidad deberías hacer es utilizar otro tipo de antiséptico como tal, ¿ya? Que hay uno, pero que es bien caro, siempre me olvido el nombre. ¿Qué? Bien, DG6. El DG6, ¿ya? Sabe feo cuando le colocan DG6 a las verduras, pero es un buen método para hacer una limpieza de las verduras, ¿ya? Colocarle sal o colocarle limón no lo hace estéril, por si acaso. Eso es un mito. Lo mismo que el preparado del ceviche, que técnicamente luego cocinar es sumamente peligroso en su caso. Cuando le ponen cloro. ¡Silencio! Como se menciona, ceviche no se cocina. Y hay algo similar con el tartar, por ejemplo. ¿Con cuál? El tartar, carne cruda es carne cruda. Limón. Ya, dime. ¿Qué sucedería si se respeta una cadena de frío adecuada? ¿Sería saludable consumirlo, por ejemplo? Ya. A ver, esto les hablo exclusivamente de medicina, ¿ya? No, de cocina, pues tienen muchos criterios los queridos, porque cuando lo mencioné a un amigo que es
tiene una maestría en gastronomía y demás, me ha tratado de debatir lo del ceviche, pero obviamente pues no hay debate en ese aspecto. En el caso de las carnes rojas, sí o sí, debería tener una cocción por lo menos de término medio, ¿ya? Todo lo que esté por debajo del término medio es peligroso, es sumamente peligroso, y peor es el corte inglés, perdón, término inglés. El término inglés es muy peligroso, ¿por qué? Porque si se ha alterado la cadena de frío en cualquiera de los puntos, entonces tiene riesgo a tener cualquier tipo de infección a partir de las bacterias propias de la res, ¿ya? Ya saben, mínimo término medio tiene que ser la cocción, no carbonizado, no es necesario que sea carbonizado. Chale, yo como así. ¿Alguna duda más? ¿Sí sabían lo de las verduras o no sabían? Bueno, supongo que siempre se aprende algo nuevo. Traten de comprarse DG6, yo tengo DG6 en mi casa, sabe horrible si prueban el DG6 por si acaso. Ahí no es necesario bañarlo en DG6, solamente echarle una cierta cantidad hasta que se pueda rodear toda la verdura, mejor si la pican porque es más fácil. ¿Algo más? ¿Y la cocción de las verduras? Técnicamente las verduras no deberían hervirse porque ni salteados ni nada de esos procesos que suelen hacer, porque sí se ha demostrado con ciencia que en el proceso de hervirse puede perderse hasta 40 o 50% de los nutrientes de las verduras. En el salteado es peor, puede perderse 70 hasta 80%, ¿ya? Por eso ya ni sabe a verduras. Entonces, las verduras se comen tal cual vienen de la tierra, solamente le ponen lo que sea para que no te dé alguna infección, a menos que Latinoamérica mejore mágicamente y todos tengamos agua filtrada, pues ahí sí. No funciona. Claro, pero a ver, ponle cloro a tus verduras. Es que en Perú sí se pone, en Perú se pone. Que nosotros allá en Perú tenemos una, no hay una crisis, sino Tapitas. que hay una forma para poder desinfectar las verduras. Sí, no se le pone cloro todo, pero O sea, se combina con agua. con agua, se le deja reposar Y luego se saca. Era lo mínimo que me esperaba, que lo diluya. ¿Cómo? Ese proceso se llama diluir. Diluir el cloro me parece bien peligroso, la verdad, si les soy sincero. Yo como así. Porque si te equivocas en la dosis de dilución, silencio porfa, si te equivocas en la dosis de dilución, va a crear que haga un barrido en la microbiota y te va a dar diarrea. Bueno, hasta ahora no pasó, así que creo que estamos bien. Así Yo es química. O sea, me parece interesante porque sí lo he leído, pero en libros bien antiguos, lo del cloro. Pensé que ya no se usaba, y aquí lo usamos a causa del DG6. ¿Y cuánto está el DG6? Entonces, Es que no es cloro puro, es cloro. Es que eso se está confundiendo el doctor. Yo digo que el DG6 es como el cloro en Perú. A ver, ¿cómo busca en internet? Artículo hablar acá, pero. pero depende de cada. Mira, es que creo que el DG6 es igual que el cloro. Ven, mira, el cloro se puede encontrar en farmacias, en bodegas. Creo que un frasco vale 200 o 200. DG6. No es muy grande. Es como, por ejemplo, al cloro aquí le dicen lavandina. Sí. Al cloro le dicen lavandina. Entonces yo digo de que el DG6 es parecido al cloro, pero por otro. Sí, o sea, nosotros decimos al cloro. ¿Cómo que el cloro es parecido al DG6? No, o sea, en nuestro producto en allá se le llama Clorox a todo eso. O sea, pues esa es la terminología, no sé. Supongo que tiene algo de eso, ¿no? La Lejía. lavandina. Lejía y todo eso, ¿no? Claro, no es clorito. Claro. Los supermercados acá y lo venden como frescos. Pero no costaba tanto. O eso otra vez que venden. Los supermercados. Solamente compro usos farmacéuticos, no lo he visto.
te mentirías. Porque decía ahí que era desempleable para... Pero esto lo se me voy a enseñar en IPS. No. Hay antisépticos como tal. ¿Ya? ¿Cuál es el mejor para nuestra piel? Es la yodopovidona. Enséñanse. Uno deja Hay uno para lavarse la mano en seco. ¿Cómo se llama? Ya. La clorexidina sí es la mejor, que es a base es la base del DG6. Entonces es eso, por si acaso. La clorexidina no, por eso no es gabardina. La clorexidina es la presentación comercial le llaman aquí DG6. ¿Verdad? Silencio. Déjenme debatir sus comidas. La clorexidina es DG6, ¿ya? La clorexidina técnicamente es el mejor antiséptico, pero hay un problema. Es el costo de la clorexidina, ¿ya? En la mayoría del ámbito médico es demasiado costoso para la cantidad que tienes que colocar. Por eso la segunda opción o la mejor sería la iodopovidona, que el único problema de la iodopovidona es el tinte que te dejas. ¿Ya? Es el único problema que tiene la iodopovidona. Y el problema del uso de la iodopovidona es que ya no puedes ver la herida en cuestión del tono que debería estar. En cambio, el DG6 tiene todas las características y mejores que no dañan ni la parte interna ni la parte externa. ¿Ya? Es cero dañino para la piel. Entonces, por eso el DG6 acá lo utilizan incluso para desinfectante de las verduras. ¿Ya? Lo del cloro es peligroso, eso sí es verdad, por si acaso. El uso del cloro y diluirlo sí es medio peligroso. Si se te pasa la dosis, Te da diarrea. te va a dar diarrea porque va a limpiar la microbiota hace rato. Pero bueno, supongo que es mucho de hacer. Entonces, El vinagre siempre colocaréis También. el vinagre, según estudios, pues no representa que haga un barrido como la clorexidina. Ya, técnicamente puede hacer un barrido, pero hay ciertas bacterias que pueden sobrevivir de todas maneras. Entonces, no es garantía de. Porque no todos le ponen vinagre a sus verduras. Ve, doctor, ve. El clorox que nosotros llamamos tiene hipoclorito de sodio, que también contiene el DG6. Claro, pero la dosis es el problema. La dosis es al 6%. Está bien. Sí es lo mismo, entonces. Así dice, ya la Bueno, que le- parecido, no es lo mismo, o sea, parecido. y, Similares, y el hipoclorito tiene... casi idénticos. Entonces, También tiene el 6%. todo lo anteriormente Más barato este mencionado, todo lo anteriormente mencionado, vamos a llegar a un sitio asociado con la parte de silencio, por favor, con la parte del vaso en la cual, según la literatura del Hammer, refiere, y también del Guyton, refiere que cierta cantidad de residuos microbianos van a llegar al sitio del vaso en la cual estos pueden llegar a causar la destrucción total de los residuos microbianos, ¿ya? Y voy a mencionar lo que dice el Hammer. No puede existir residuos microbianos en el torrente sanguíneo. No puede existir bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque cualquier residuo microbiano nos va a causar un proceso inflamatorio de todas maneras. Entonces, por ese motivo, la parte relacionada con los capilares es sumamente importante para, también asociado con el sistema inmune, ¿ya? ¿Por qué? Porque si tenemos alteraciones en la parte vascular, principalmente asociado con la parte de los capilares, entonces estos no van a tener la capacidad de llevar todos estos residuos y que lleguen al sitio del vaso, en la cual podamos hacer la eliminación total de los residuos microbianos, ¿ya? Entonces, por este motivo tenemos que tener muy en cuenta todo referente hacia el paciente, inclusive qué tan sano está el vaso o no, aunque
Las patologías asociadas con el vaso son medias raras. La más común es traumatismo. Y que se hagan traumatismo, pues igual, muy peculiar. Entonces, el proceso de la diaperesis, que lo había explicado la primera parte de fisiopatología, pues sí es muy importante para llegar finalmente al proceso de la quimiotaxis, ¿ya? En la cual el problema, ya me acuerdo para qué pues eso. El problema de los residuos microbianos, es que va a activar el proceso de la diaperesis. Entonces, en el proceso de la diaperesis, sí o sí tiene que hacer una destrucción de todos los residuos microbianos, por el cual eso significa que estaríamos, o bueno, el cuerpo lo va a interpretar como un tejido inflamado, ¿ya? Entonces, este proceso inflamatorio está asociado a que tengamos todo lo relacionado con la inflamación que habíamos visto anteriormente. Tener inflamación constantemente, ¿era bueno o malo? Malo. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a trastornos demasiado severos. Entonces, eso significa que tenemos que tener mucho cuidado hablando de los procesos infecciosos normales, ¿ya? Bien. Asociado con la inflamación, el macrófago activado va a tener la capacidad de mayor liberación de proinflamatorios. El factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 van a tener la capacidad de activar las células endoteliales para, además de los fibroblastos, además de los linfocitos y todos los precursores de generación de los leucocitos, ya por el cual estos estimulan a la médula ósea para mayor formación de granulocitos, monocitos y macrófagos, ¿ya? Por el cual la inflamación es el primer paso que vamos a tener para tener mayor generación del sistema inmune, ¿ya? Por el cual los agentes causales que ya lo habíamos visto y por eso llegamos a este momento en la cual todo lo que se supone que han aprendido pues ya no es necesario que lo vuelva a repetir, ¿no ve? En la cual los agentes exógenos van a tener la característica de hacer un proceso proinflamatorio en la cual a través del macrófago activado gracias a la inflamación pues vamos a tener estas dos vías para tener los precursores formadores de los diferentes leucocitos en las cuales finalmente estimulan la médula ósea para tener mayor formación de la misma. ¿Pero qué sucede en la sepsis? ¿Significa que hay menos sistema inmune? No, el sistema inmune sigue siendo estimulado. ¿Por qué? Porque no va a parar de combatir el agente causal. Pero el problema es que es insuficiente nuestro sistema inmune para combatirlo hasta que finalmente lleguemos a un shock séptico en la cual ya haya un descenso del sistema inmune, pues ya no hay nada más que hacer en esa parte. Cuando llevemos lo del sistema inmune, pues va a ser importante. Y tenemos dos tipos de alteraciones, que va a ser la leucocitosis y la leucopenia. La leucocitosis asociado con mayor número de formación de leucocitos y la leucopenia con el descenso del número de una disminución de la cantidad de formación de leucocitos, en la cual, ¿cuándo podemos tener leucocitosis? De manera fisiológica. Ya puede ser procesos inflamatorios, procesos infecciosos, patológica. Por una... Ya no está mal. Patologías tumorales. Enfermedades autoinmunes, el número 1, enfermedades autoinmunes. Bien, SIRS. El SIRS también entra dentro de. Y con se trasplantes ya hablamos porque a veces. Pero ahí creas incompatibilidad. Está bien, pero no debería ocurrir ese proceso. Para eso está. Uy, se me dio el nombre de este fármaco. Causa una disminución del estímulo para la formación del sistema inmune, ¿ya? Si utilizan esto es justamente para evitar el proceso de leucocitosis y cree daño al tejido nuevo. ¿Y la leucopenia en qué momento les puede dar? Fisiológicamente. Leucopenia. En la Técnicamente sigue siendo patológico, en fisiológico. No, leucopenia e inflamación no debería. ¿Qué? Anemias. Sigue siendo un proceso patológico. La anemia no es normal. ¿Qué? Respuestas ¿Qué?
No, Sigue siendo también. un proceso patológico. Respuestas inmunes, no, en este caso, enfermedades autoinmunes también sería como... No hay un proceso fisiológico normal que te cause leucopenia. Sigue siendo una alteración Patológica. ¿Ya? Entonces, eso significa que cuando estamos frente a un proceso de leucopenia, principalmente hay una disminución del estímulo en el sistema inmune, que esto podríamos verlo en procesos autoinmunes, en patologías tumorales de estadio 3 hacia adelante, aunque la literatura te dice a partir del estadio 2 y hay una disminución de la formación de leucocitos, pero en el estadio 3 estos pacientes ya empiezan con el proceso de leucopenia, por eso empiezan a tener infecciones oportunistas, no recuerdo, infecciones oportunistas y técnicamente síndrome de inmunodeficiencia, todos los síndromes de inmunodeficiencia también entra dentro de esto, ¿ya? VIH-Sida también está dentro de esto, entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de ver que un paciente tenga leucopenia, ¿ya? Porque significa que puede estar ocurriendo algo más. Leucemia. Por ejemplo, en los procesos de leucemia, o lo tenía que parar ahí. Ya. 1, 2, ya ver. ¿Pero por qué está esto aquí? No sé, doctor. Ya. Esto es fácil. Entonces, la leucemia, ¿qué es la leucemia? De enfermedad de la sangre. Dima, ¿qué es leucemia? De esta enfermedad de la sangre, también conocida como cáncer hacia la sangre. Cáncer en la sangre. Ya, técnicamente no sería el término adecuado, pero es la alteración que vamos a tener. Vamos a tener dos tipos de leucemia, en la cual va a ser, ahí no sale un diablo, va a ser leucemia mieloide y leucemia linfoide, ya, en la cual, dependiendo de las alteraciones que tengamos en este tipo de leucemia, si es una leucemia mieloide, pues está asociado con una disminución de los glóbulos rojos, una disminución de las plaquetas, de los mieloblastos, de los monoblastos. Entonces hay una alteración de los glóbulos blancos como tal, mientras que una leucemia linfoide pues está asociado con la alteración de los linfoblastos, con alteración de los linfocitos T, linfocitos B. Entonces es la manera adecuada que podamos identificar cuando tenemos cualquiera de estos dos tipos de leucemia, en la cual la leucemia mieloide es mucho más común en la parte pediátrica y la leucemia linfoide es mucho más típico en la parte de los adultos, no sé si la palabra correcta es adultos, a partir de los 16 años hacia adelante es mucho más típico que tengan leucemia linfoide, ¿ya? Por eso, ¿cómo sé esto? Ayudo a la sociedad de padres, ayudo porque no soy padre, ayudo a la sociedad de padres con niños con patologías asociadas al cáncer, ¿ya? En la cual una de las patologías más frecuentes que encontramos en estos pobres niños son las leucemias mieloides, ¿ya? Porque estos pacientes necesitan trasplantes sanguíneos constantemente. ¿Por qué? Porque no hay formación de glóbulos rojos. Entonces, a partir de esto, tenemos trastornos de la oxigenación, trastornos inflamatorios, etcétera, etcétera. Que esto sí les podría mentir. No estoy seguro de cuánto es el porcentaje de efectividad asociado con la parte de radioterapia y quimioterapia, pero en la mayoría de estos pacientes, por la característica de la formación a través de las células mieloides y linfoides, se utiliza más que todo quimioterapia, ¿ya? Entonces el problema de la quimioterapia es que efectivamente va a ser una disminución del sistema inmune, por el cual tienen infecciones oportunistas constantemente, tienen sangrados constantemente. Entonces estos pobres pacientes no tienen una buena expectativa de vida, y el problema de la leucemia
una vez tienes leucemia, hay una gran posibilidad de tener nuevamente leucemia en un tiempo menor de 5 años, ¿ya? Y el problema de una nueva aparición de cáncer de sangre o cáncer de la sangre va a ocurrir que sea mucho más agresivo este proceso, ¿ya? Entonces la parte de la leucemia es una de las patologías más severas que vamos a tener asociados con una disminución de la formación de los glóbulos blancos, de los linfocitos B y los linfocitos T, pero eso significa que si vemos leucopenia, ¿en qué podríamos estar pensando dentro de los primeros, sobre todo si son pediátricos? Leucemia. Leucemia, mieloide. lastimosamente, ¿ya? Mieloide. Por si acaso, cuidado, lo mismo que el anterior semestre. Solamente les da a los pediátricos leucemias mieloides y leucemias linfoides. No funciona así. Significa que la probabilidad de que te dé cuando eres pediátrico es más de mieloide que linfoide, pero de todas maneras puedes tener leucemia linfoide, puedes tener leucemia mieloide en un adulto. Eso es indiferente, normalmente está asociado a la probabilidad, ¿ya? Expectativa de vida 5 años. Una vez detectada la leucemia, por si acaso. Ya he apadrinado, creo, 10 niños y lastimosamente en estos 4 años, pues 8 ya no están. La leucemia es demasiado severa, demasiado severa. Pero bueno, es parte de, supongo. Doc, una pregunta. ¿Se puede llegar a tener los dos tipos de leucemias, la Sí. mieloide y la linfoide? Sí. ¿Y en qué casos? No te mentiría para decirte que exactamente sé cuál es la causa, pero sí se ha visto que pueden tener ambas, en la cual no tienen formación ni de linfocitos, no tienen formación de glóbulos blancos. ¿Y la clínica, doctor, más o menos, cómo podría determinar? Eso es lo más hermoso de la leucemia. La leucemia no tiene una clínica patognomónica. La única clínica que tienen son infecciones. No. Nadie se toma laboratorios así por así. ¿O cuántos de ustedes se han tomado un laboratorio porque han querido? ¿Ve? Hay algunas personas que no se han tomado en años. Entonces, la signosintomatología del paciente con leucemia es infecciones recurrentes. Ahora sí, recurrentes. Infecciones recurrentes. Tienes infecciones gastrointestinales, infecciones de la piel, infecciones respiratorias. Entonces, ahí dicen que es raro, no debería darte infecciones tan frecuentemente. Hacen laboratorios y pues resulta que no hay formación de glóbulos blancos o no hay formación de linfocitos. Por el cual es el gran problema de la leucemia. No se puede anticipar a menos que tengas factores genéticos asociados, ¿ya? Dentro de tu familia tengas familiares que hayan tenido leucemia, siempre es bueno hacer un chequeo en todo ese linaje para saber si probablemente algunos de ustedes tengan leucemia, ya en esos casos.